Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito, Señor, esa bondad, Señor, de hablarnos los por medio de astros tu no palabra y titilen, rescatarnos, y aun Señor, cuando de aquel se mundo de maldad, Señor. terminen Muchas las gracias, tardes de arrebol, Señor, te damos por todo. y Yo creo aun que cada cuando uno de sus nosotros estamos criaturas agradecidos por esa le bendición honren tan y le grande, Señor. admiren. Gracias, mi Dios, pero sabemos que también hay personas que pues han oído la palabra, Señor, pero ahí están pendientes, Señor. Te rogamos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo para que así como un día nosotros venimos a tus pies, Señor, también ellos en un futuro también puedan tener ese hermoso privilegio de estar delante de ti, mi Dios. Gracias por todo. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nuestros hermanos que no vinieron, pues también los ponemos en tus manos, Señor. Sé propicio en cada necesidad. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor. Y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Pues no vuelve, Señor, porque tú así lo dijiste. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. De Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y vamos a platicar un poquito sobre nuestro Dios, hermanos. A Jesús le dijeron una vez, maestro bueno. Y Jesús, ¿qué contestó, hermanos? ¿Por qué me llamas bueno? Y luego, ¿qué más dijo? Solo Dios es bueno. ¿Es bueno Dios con nosotros? Es un gran privilegio, hermanos, que nosotros podamos estar aquí, ¿no es así? Es un privilegio tremendo, hermanos, como usted no puede tener idea, o como muchas veces nosotros no tenemos la idea, el privilegio tan grande que tenemos de estar en estos lugares, ¿verdad? Si nosotros nomás hiciéramos o tuviéramos un pensamiento, ¿quién de ustedes ha estado en un lugar que se llama cuidados intensivos? ¿Alguien ha estado alguna vez en ese lugar? Allá levantaron una mano, la hermana Lidia. ¿Usted personalmente estuvo ahí enferma, hermana? ¿O estuvo visitando? Visitando, ¿verdad? Cuando una persona está en cuidados intensivos es porque está muy grave, ¿verdad? ¿Y cuántas personas ahorita en Juárez, por citar nomás este lugar, ¿verdad? ¿Cuántas personas en Juárez están ahorita ahí en cuidados intensivos? Muchas están ahí. Hay mucha gente que ya está en fase terminal de su vida. Ya están en esa situación, bueno, que a lo mejor de hecho todos vamos a llegar, ¿verdad? Pero lo más triste es que mucha gente está en fases terminales de vida y van sin esperanza, porque esa es la realidad. Y mucha gente, hermanos, entra al sueño de la muerte sin oportunidad. Pero no porque Dios no le haya dado la oportunidad, porque nuestro Dios, dice la palabra, que es un Dios muy misericordioso, ¿no es así? Dice que Él tiene paciencia, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué, hermanos, al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Dios ha estado hablando a la humanidad, no crea que del nacimiento de Cristo para acá. Dios ha estado hablando a la humanidad desde Adán y Eva, ¿no es así? A la humanidad antigua le habló, les dijo arrepiéntanse. Antes del diluvio les dijo que se arrepintieran, no quisieron. A los de Sodoma y Gomorra les dijo arrepiéntanse y no quisieron. Parece ser, hermanos, que, bueno, de hecho así pudiéramos decir, por voluntad propia, el creer al Evangelio es un gran privilegio, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que no todos obedecen al Evangelio. Y dijo Daniel, los entendidos entenderán. Como que es una selección de personas muy pequeña la que va a discernir y a entender la misericordia de Dios.
Si nosotros le hemos entendido, hermanos, pues yo creo que resta de nosotros que seamos fieles hasta la muerte, ¿no es así? Vamos ahí al libro de Éxodo capítulo 34 y fíjese. Éxodo 34, cuando el Señor Jesucristo desciende con Moisés, bueno, decimos que es Jesucristo, ya lo habíamos explicado este texto anteriormente, ¿verdad? Pero voy a leer como está ahí. Éxodo 34 y versículo 5. No voy a enfatizar otras cosas, nada más quiero enfatizar cómo es Dios. Y dice el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, fíjese hermanos, cómo dice la palabra de Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Pero antes de que Dios visite la iniquidad, ¿qué es Dios, hermanos? Dice ahí que es piadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Quiere decir que Dios, hermanos, antes de castigar, Él tiene muchísima paciencia, ¿no es así? Mucha paciencia tiene. Da su palabra y da su palabra y da su palabra hasta que llegue el momento en que pues se acabe el tiempo, ¿no es así? Se acaba el tiempo y tiene que venir la consecuencia por causa de no prestar atención a la palabra. Vamos ahí adelantito a Deuteronomio 4, gloria a Dios, y verso 29. Si usted lee el capítulo en su casa, usted va a ver que Dios le dice a Israel, guárdate, cuídate, no te desvíes de mis caminos, te he dado mi palabra. Pero si llegas a caer en una situación de pecado que no puedas razonarlo, o no sé, por la terquedad que en un momento dado tenemos los humanos, ¿verdad? Pero dice Dios aún en su misericordia, cuando ya llegues a esa angustia tan difícil en la que estás pasando, aún Dios tiene misericordia y dice, verso 29, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Aun cuando siendo rebeldes nosotros nos humillamos adelante de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Él nos perdona, ¿verdad? Y ahí en el mismo capítulo 4, pero en el verso 6, en el verso 5, por su palabra nos hace sabios, ¿no es así? Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. O sea que cuando nosotros razonamos la palabra de Dios, ¿en qué nos convertimos? En gente sabia y pueblo entendido, y las naciones o las gentes harán la diferencia entre un buen cristiano y un mal cristiano, ¿no es así? O sea, porque están viendo el testimonio, entonces ¿conviene esforzarnos en los caminos de Dios? Yo pienso que sí, ¿verdad? Santiago, nomás estoy dando unos textos, hermanos, de lo que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Incluso allá en el Nuevo Testamento dice que Dios pasando
por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora llama a todos los hombres, que hermanos, que se arrepientan. Amén. Porque Él es como misericordioso, tardo para la ira y benigno. Amén. En Santiago 5:11 dice así: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. ¿Pudiera Dios haber destruido ya esta humanidad, hermanos? ¿Desde cuándo, verdad? ¿Desde cuándo Dios pudiera haber destruido esta humanidad? Pero ¿qué es lo que ha detenido el castigo de Dios para la raza humana? Génesis 18:20. Ustedes saben, hermanos, que cuando Lot sale de Ur de los caldeos, entonces se va Lot con su esposa y parte de familia, y con ellos sale un sobrino de Abraham que se llamó Lot. Y luego ustedes saben por la historia que estos hombres, ahí los trabajadores de ellos tienen algunas disputas por las tierras de pastoreo. Y Abraham, siendo un hombre de Dios, le dice a Lot: mira, que ya no haya problemas entre nosotros, mejor vamos a separarnos. Dijo: si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. A un Abraham le dio la opción a Lot que escogiera. No se aborazó a Abraham, porque era un hombre de Dios, y le dio la opción: escoge para allá o escoge para acá. Pero la vista de Lot, ¿hacia dónde estaba? Hacia la prosperidad económica, porque él mira hacia las tierras donde está, ¿qué, hermanos? Esas ciudades que fueron destruidas por causa del pecado, Sodoma y Gomorra. Y fíjese que en el libro de Ezequiel dice: abundancia de ocio tuvo Sodoma. O sea, esa región era tan próspera que los hombres llegaron a satisfacer sus necesidades materiales, comida, techo. Y cuando la humanidad, parece mentira que cuando la humanidad llega a satisfacer todo ese tipo de necesidades, como que su corazón se desvía hacia la maldad. ¿No se ha fijado en eso? Eso fue lo que pasó con Sodoma. Tuvieron todo lo material posible, que entonces en su mente empezaron pues a imaginarse cosas y a hacer pecados tremendos delante de Dios. Pero ¿cuál fue el primer pecado que hubo en Sodoma? Abundancia de ocio. El ocio los llevó a hacer otras prácticas tremendas, ¿verdad? Según cuenta ahí la historia y lo que se ha descubierto, Sodoma y Gomorra cayeron en inmoralidades sexuales tremendas, ¿verdad? Vamos ahí a Génesis 18:20. Cuando a Jehová le aparece a Abraham y Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los va a destruir? Por la abundancia de ocio y la abundancia de pecado y todas las cosas terribles que ellos hacían ahí. Van a ser destruidos. Observe. ¿Tendría Dios paciencia con Sodoma y Gomorra? ¿Habría alguien que dio testimonio de Dios en Sodoma y Gomorra? Sí hubo. Lot dice que él afligía su alma, ¿verdad? Que afligía su alma viendo la situación de pecado que había en Sodoma. Lo mismo en los tiempos de Noé. También Dios tuvo mucha paciencia con las gentes de Noé. Del tiempo de Noé, perdón. Tuvo mucha paciencia. Les dio por lo menos 120 años. Y acuérdese que el tiempo de gracia se va a acabar, y entonces cuando Dios cierre la puerta nadie va a poder entrar. Aunque quieran entrar, ya no se va a poder. Ahorita todavía es tiempo, pero viene el tiempo en que ya no va a haber la oportunidad. Y no sabemos exactamente cuándo se va a cerrar el tiempo de la gracia. Como la gente del tiempo Noé no tuvo el discernimiento de saber cuándo se cerraba. Ellos vieron que se cerró el arca, la puerta,
pero no discernieron que se les había acabado la oportunidad de ser salvos. Cerrando Dios la puerta, ¿quién pudo entrar al arca? A el arca, ya nadie pudo entrar porque Dios había cerrado. Y cuando Él cierra, ¿quién abre? Y cuando Él abre, ¿quién cierra? Nadie. Él es el que tiene el poder de la decisión. Entonces, como le decía, se le acabó la oportunidad a los del tiempo de Noé. Bueno, también a los del tiempo de Sodoma y Gomorra se les acabó la oportunidad. Y dice el verso 20, entonces Jehová le dijo, porque está platicando ahí con Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo he de saber. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ya empieza Abraham como a interceder por aquella gente que estaba ahí. Porque ya sabía Abraham que cuando Dios había tomado la decisión, ¿quién lo iba a detener? Nadie lo iba a detener. Bueno, pues es algo semejante, hermanos. La decisión de Dios viene también sobre esta humanidad, este tiempo presente en que estamos viviendo nosotros. Ya Dios ha determinado un día en que en este tiempo se va a cerrar la puerta de la gracia y ya nadie va a poder entrar. Y le dice Abraham a Jehová, platican ahí, le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Acuérdense que Dios es, ¿qué, hermanos? Muy misericordioso. ¿Sí? Le dice a Abraham, Señor, quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y fíjese en las palabras de Abraham, porque dice, Señor, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. O sea, ¿los vas a tratar igual, Señor, a todos? ¿Qué vemos ahí? Que Dios paga a cada uno conforme a su obra. Eso lo sabía Abraham, ¿verdad? Señor, ¿los vas a castigar igual? No, cada quien va a recibir según lo que haya hecho. Dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová y dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. ¿Qué se ve ahí, hermanos? ¿Se ve la misericordia de Dios, sí o no? Porque pudiera haber 50 justos, dijo, y por esos 50 no voy a destruir probablemente a los 2 millones de personas que hay ahí. No sé cuántos habría, ¿verdad? Pero por citar una cantidad. Pero por 50 justos Dios no iba a destruir la ciudad o las ciudades, ¿verdad? Porque no nada más Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Acuérdense que había otros lugarcitos alrededor y todo eso fue destruido. Porque Dios lo que tenía que hacer era erradicar el pecado de ahí, ya de raíz arrancar y acabar con él. Dijo, por 50 justos, no lo voy a destruir por amor a los justos. Y Abraham replicó y le dijo, bueno, Señor, como diciendo a Abraham, híjole, se me hace que no hay ni 50 justos en Sodoma. Y le dice a Abraham, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás, Señor, faltaran 50 justos. Perdón, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no lo destruiré si hallare 45. Fíjese, cómo se va la misericordia de Dios, ¿verdad? Y le volvió a hablar y le dijo, quizás se hallaren 40.
Y respondió, no lo haré por amor. ¿De cuántos? De 40. Y en el verso 30 dice, y dijo, o sea, Abraham estaba comprendiendo que no había justos ahí, hermano, ¿no es así? Dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare quizás se hallare en 30. Y respondió Jehová, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo Abraham otra vez, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran 20. Y dijo, no la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y siguió Abraham insistiendo, ¿verdad? Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. Y dijo, no la destruiré, respondió, por amor de los 10. ¿Había justos en Sodoma? No había. El único justo que había era ¿quién? Lot era el único que había ahí. No lo destruyó, no detuvo el castigo porque no había gente justa, no había ni 10. Antes del diluvio, ¿había gente justa? ¿Sí o no? Sí había, pero era prácticamente por decir uno, porque dice la Biblia que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y aquí hay algo importante. Para hallar gracia delante de Dios, la persona tiene que buscar a Dios con todo su corazón, ¿no es así? Porque si la persona no busca a Dios con todo su corazón, no hay gracia de Dios. Entonces, por medio del conocimiento de la palabra viene el esfuerzo, ¿verdad? De reconocer delante de Dios que hemos pecado. Amén. Y cuando Dios ve nuestro corazón sincero, entonces hallamos gracia delante de Él, ¿sí? Porque por el conocimiento de la palabra viene eso. Dios no derrama su gracia si usted no se apercibe, tiene que apercibirse. Si no, no viene la gracia. O sea, Dios no lo salva nomás porque sí. No, tiene que oír la palabra, tiene que oír el evangelio. Y al oír el evangelio que hay un Dios que perdona todos nuestros pecados, entonces hallamos gracia delante de Dios. Amén. Acuérdese de Abraham. Abraham no fue justificado por obras, fue justificado ¿por qué? Porque oyó la voz de Dios, guardó sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes. Y cuando oyó Abraham eso, él fue justificado. Amén. Entonces, ¿cómo fue justificado primero? Por la fe. Él creyó a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios perdona, ¿qué pasa? Pues somos justificados, ¿no es así? Gloria a Dios. En los tiempos de Noé, vamos a Génesis 6:5, pasó algo similar. Génesis 6:5. Gloria a Dios. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Observe. ¿Cómo estaba la situación en los tiempos de Noé, hermanos? ¿De qué era ellos? El corazón de ellos solamente ¿a qué se inclinaba? A la maldad. Solamente a la maldad. Y Jesucristo en Mateo 24, vamos a Mateo 24. Mateo 24 y verso 35. Mateo 24, 35. Gloria a Dios.
Jesús habló y dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y luego los días de Noé dice que en los días de Noé la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿no ha visto usted cómo se entretiene la humanidad? Porque ha llegado a las culturas que han progresado económicamente, han llegado a una ociosidad tal que ve uno cosas horrendas que están practicando, ¿verdad? Mire, una cosa que en el buen sentido hacen, una cosa que me parece fea, ¿verdad? Hacen concursos de comida a ver quién come más. ¿No es eso ociosidad? Y les ponen una torta ahí o no sé cuántos Winnies o algo, cosas de esas, y a comer, a comer, a comer, a ver quién come más. ¿No es ociosidad eso? ¿Verdad? Yo no tengo nada en contra de los deportes, por supuesto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas puede ser en un momento dado, bien aplicadito, puede ser algo sano. Pero se ha fijado cómo la gente se fanatiza por un equipo de béisbol, de fútbol, de básquetbol, etcétera. Cómo los estadios están llenos. ¿En qué está el mundo entretenido? En las diversiones, ¿no es así? Ayer estaba viendo las noticias y decía, creo que está el campeonato del estado del béisbol estatal. Y la gente está ahí desde las 2, 3 de la mañana formados para que les vendan los boletos hasta las 3, 4 de la tarde, pero están ahí desde la noche. Fíjese qué afán para las diversiones, ¿verdad que sí? Y a la iglesia llegamos tarde. Pero es que ese es el comportamiento del mundo, hermanos. Y bueno, pues yo creo que nosotros sabemos más o menos cómo anda el mundo en diversiones que no son sanas, ¿verdad? Hay unos lugares en Europa, me parece que más particularmente, creo que por Holanda ahí. Hay lugares o zonas donde son zonas de prostitución, ¿verdad? Y luego ya hicieron así como un aparador y ponen todas las muchachas en los aparadores así, ¿verdad? Y los hombres van pasando a ver cuál les gusta, ¿verdad? Así como poner un vestido. Bueno, pues el mundo hace cosas terribles, ¿verdad? Para entretenerse, para no saber de Dios, comen, bailan, se divorcian. Bueno, el mundo es un desastre, ¿no es así? Y dice ahí que los tiempos de Noé, dice que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo el pensamiento que ellos tenían era de continuo solamente el mal. Fíjese, concursos que hacen los hombres hoy que hasta parece que da risa. Ponen una pista así y luego a ver quién escupe más lejos. ¿Es ociosidad eso o no es? Bueno, pues así por citar algunos, hay muchas cosas así. Entonces Jesucristo por la Biblia vemos la situación de los tiempos de Noé y Jesucristo dijo en Mateo 24, en el sermón profético, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y luego dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y mi versión dice no conocieron, pero otra versión dice y no entendieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la humanidad está entretenida en tantas cosas. Está tan entretenida en esto y en aquello que no entienden y va a venir el Señor Jesucristo, amén, y nos va a agarrar, y digo agarrar, ¿verdad? Porque a lo mejor también nosotros nos podemos descuidar, no decimos que no, y nos va a agarrar entretenidos en otras cosas, menos en lo que Él nos ha ordenado. Vamos a Romanos 3:5. Dios es justo, ¿verdad? Leímos ahorita que Abraham le dijo en Génesis 18:25, no lo busques, se lo voy a volver a leer.
dice, lejos de ti el hacer tal, le dice Abraham a Jehová, le dice, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Dios es bien justo. Y Romanos 3:5 nos dice, y nuestra iniquidad o nuestro pecado encarece la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Toda causa tiene un efecto, ¿verdad? ¿Qué va a causar el castigo del pecador? La muerte, la desobediencia. Bueno, ya vimos que Dios es justo, que Él no destruye nada más por destruir. Él aplica su misericordia con una paciencia tremenda, ¿verdad? Porque Él no quiere, como decíamos ahorita, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Luego, hubo un hombre en el pasado que se llamó Salomón, usted sabe, ¿verdad? Salomón dijo, Salomón cometió errores garrafales tremendos, pero cuando Salomón recibe toda la sabiduría de Dios y toma decisiones equivocadas, entonces vamos a Eclesiastés capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos que están ahí. Salomón llega a algunas conclusiones de que andar en el mundo de maldad no es bueno. Mire, le voy a decir una cosa, los muchachos ahorita pues ven hacia el futuro todo color de rosa, ¿no es así? Todo lo ven color de rosa, pero cuando ya estamos sesentones o setentones, como que ya pensamos diferente. Y luego dice uno, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, pero ese hubiera ya no existe porque ya lo hicimos. ¿No es así? Ya cometimos los errores, pero parece ser que no sentamos, ¿cómo dice el dicho ese? No agarramos experiencia en cabeza ajena, queremos agarrar experiencia en nosotros mismos. Y al fin de cuentas, hermanos, una vida sin Dios, cuando llegamos a viejo, es una vida normalmente de amargura, ¿no es así? Al principio les decía que conocimos una persona que se le habló hasta el último momento y no quiso. A lo mejor para él se le cerró el tiempo de la gracia y ya no pudo entrar. Por eso no pudo. Hay gente que ya estando en agonía no puede decir Jesucristo es el Señor, ¿verdad que no? Hay gente que me ha dicho, tengo el corazón hecho cuadritos, destrozado. Mire, Cristo es la solución. Pues sí, nomás oyen, pero no quieren la solución. Todas esas experiencias las hemos vivido, ¿verdad? Habiéndoles ofrecido el regalo de la vida eterna, lo rechazan, hermanos, aún ya estando a las puertas de la muerte. Pero como le digo, a lo mejor probablemente se les cerró el tiempo de gracia en que ellos pudieran haber sido salvos. Porque acuérdese, Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 6 dijo, hoy es el día de la salvación, hoy. Probablemente mañana ya no. Yo he pensado, y que pudiera ser que esté equivocado, ¿verdad? Pero usted lo puede razonar. ¿No se ha fijado que hay gente que ya está en agonía, ¿verdad? Y le dicen, acepta a Cristo en tu corazón y ya te salvas. Y muchos no quieren, y muchos dicen, sí, sí acepto a Cristo en mi corazón. Y muchos se quedan con la creencia de que se salvaron, pero no es así. No es que yo sea cruel, es que realmente no se cumple lo que la palabra está diciendo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces el que se arrepiente ahí nomás aceptando a Cristo en su corazón, en el momento de la agonía no se salvó porque no se bautizó. Y no es que sea cruel yo, ¿verdad? Es que ahí está en la palabra. Dios lo estipuló de esa manera, el que creyere y fuere bautizado. No hay otra forma, tiene que ser así. Nosotros no podemos decir lo contrario de lo que Dios ha dicho. Y como le decía, mucha gente no se arrepiente
Porque yo he pensado esto, mire, nosotros tenemos un promedio de vida, vamos a suponer 70 años, que es el promedio. Ya algunas veces he platicado con los hermanos de esto. Entonces, hay tiempo en nuestra vida que no tenemos conciencia cuando somos niños, ¿verdad? Por ejemplo, es en vano predicarle el evangelio a Jimena. Pues no, Jimena ni caso nos va a hacer. Ella nomás quiere su lechita y todo, eso es lo que le interesa a Jimena ahorita, ¿verdad? Pero cuando ya vamos creciendo, Pablo dijo, y cuando yo era niño, pensaba como niño, más crecido, vino a mí ¿cómo se dice la palabra? Vino a mí el discernimiento y hallé que la ley me mató. O sea, viene en un momento dado en que conocemos la palabra de Dios y la ley de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces vamos a suponer, teóricamente diciendo, vamos a suponer un muchacho de 15 años ya más o menos discierne algunas cosas, muchas cosas discierne, y más ahora que tienen la mentalidad tan desarrollada, ¿verdad? Se le empieza a hablar a este muchacho o muchacha de los 15 años en delante. Y Dios es misericordioso porque le tiene paciencia y hasta los 40 años le sigue hablando, ¿no es así? Nosotros tenemos un amigo que tenemos 20 años hablándole y no, bueno, es la decisión de él, ¿verdad? Llega desde los 15 se le habló, vamos a suponer llega a los 60 y no quiere. Pues a lo mejor a los 60, aún estando vivo, se le cierra el tiempo de gracia. Y de los 60 a los 70 que va a vivir, aunque quiera, no se va a poder arrepentir porque rechazó el tiempo en que él se le estuvo llamando. Se oye feo, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la realidad. Entonces, no debemos dejar pasar el tiempo porque Pablo dijo, hoy es el día de la salvación. Quizá mañana te cerramos la puerta y ya no vas a poder entrar, aunque tú quieras, no vas a poder entrar. Entonces, hoy es el día de la salvación, hoy. Y luego dice en Eclesiastés 2, porque Salomón cayó en una situación de pecado tan terrible que entonces él escribe estos libros y cae en razonamientos. Ya viejo empieza a razonar, todo lo que hice fue puro desastre, ¿verdad? Y dice Salomón allí, escribió, dice verso 13, Eclesiastés 2:13 dice, y he visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acaecerá al uno que al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea, Salomón estaba llegando a esta conclusión, pero ahora sabemos, hermanos, que nosotros si aceptamos a Cristo, ¿nos olvidará Él en la tumba si estamos ahí? No, porque aquí viene la hora que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de ¿qué? De condenación. Entonces, no nos va a olvidar. Salomón estaba cayendo en esa situación por todos los errores que había cometido. Y lo dice Salomón, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué Salomón está escribiendo esto, hermanos? Porque anduvo en una vida no grata delante de Dios. Entonces a nosotros cuando no conocemos de Dios podemos llegar a viejos y también nos va a pasar lo mismo. Pero si nosotros nos metemos con Dios lo más fuerte posible, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Tenemos esperanza? ¿Tendremos consuelo en el dolor, en la tristeza, en las alegrías? ¿Tendremos o no? Y no aborrecimos la vida porque sabemos que nos espera otra mejor, ¿no es así? Amén. Y dice Salomón en el verso 18, y yo mismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaré a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad.
toméme por tanto desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y Jesús dijo, no os afanéis, no trabajen por la comida que perecen, sino por la que, ¿a qué? A la que aquella a vida eterna permanece. Entonces, nuestra situación, hermanos, fíjese la amargura de Salomón por no haber caminado como Dios le indicó. Si nosotros nos esforzamos a caminar como Dios nos indica, hermano, yo creo firmemente, en el buen sentido de la palabra, que vamos a tener un final feliz. ¿No es así? Amén. ¿Por qué? Porque nos estamos apegando al dador de la vida. Algunas veces vemos el ejemplo de Daniel. Cuando llegan a Babilonia, ¿de cuántos era Daniel años? Como de 15, 17. Pasaron 70 años y Daniel llegó 87 años, casi 90, y llegó con Dios. ¿Y cuándo se lamentó Daniel de servir a Dios? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvieron apegados de Dios. Entonces, muchachos que están oyendo, allá afuera, si ustedes se pueden ir a experimentar todo lo que el mundo ofrece, váyanse, pero a fin de cuentas van a llorar, ¿sí o no? Van a llorar. Hay un alto promedio de suicidios en muchachos jóvenes. ¿Por qué hay ese alto promedio de suicidios? ¿Por qué? Porque no hay quien les ha hablado de Dios ni nada de eso, ¿verdad? Entonces los jóvenes caen en desesperación y cometen esa tontera. Entonces dice Salomón, me torné por tanto, ya lo leímos, ¿verdad? En lo que había ocupado debajo del sol. Dice, verso 21, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol se afana? Observe. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol se afana? A fin de cuentas, hermanos, usted y yo nos podemos afanar en todas las cosas materiales, y a fin de cuentas, ¿qué? Pues nada, hermanos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando al principio venimos aquí, en este lugar, estaba la situación de los terrenos, ¿verdad? Y me encontraba un viejito como, pues hace ya 17 años, ¿verdad? Me encontraba una persona que tendría como unos 60 años más o menos. Y él andaba muy apurado por obtener muchos terrenos para él, ¿verdad? Y yo lo veía y pensaba ya a los 60 años, ¿para qué quiere tanto terreno? Si a fin de cuentas nomás la van a meter en dos por uno, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, tanto afán, hermanos. Acuérdese que el que yo comenté no quiere decir que no procure usted tener su casita arregladita ni nada, pero no es cosa de que se va a quedar para siempre, hermanos, eso se va a acabar, ¿verdad? Entonces, por eso Salomón dice, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Y el dicho del mundo dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Usted se puede procurar muchas cosas materiales y se muere, ¿y quién va a disfrutar? Pues alguien que no trabajó nada de lo que usted hizo. Ya, ¿verdad? Entonces dice Salomón, que tiene el hombre todo su trabajo y fatiga de su corazón, que debajo del sol se afanará, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios. Pero cuando nosotros nos metemos en el terreno de Dios, entonces Dios nos dice exactamente, mira, lo que materialmente tú necesitas es esto, y yo te bendigo con esto, y vive feliz. Pero no estamos afanados por obtener cosas materiales que a lo mejor no las logramos tener, y vamos a estar sufriendo por aquello que no pudimos obtener. Pero aún estos pensamientos, estas palabras fueron porque Salomón cayó en la situación de pecado tan tremenda en que, bueno, pues este hombre tan sabio se dejó seducir
y al ratito ya estaba adorando a los baales y a dioses ajenos, ¿verdad? Entonces, él por eso escribe estas cosas. Pero lo que queremos enfatizar es esto, que Dios, hermanos, es misericordioso, que a pesar de todos los errores que nosotros podamos tener, si nosotros vamos a Él con sinceridad, ¿cree usted que nos va a rechazar? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Jehová, y hallará, ¿qué, hermanos? Misericordia. Probablemente usted puede razonar esto con calma, ¿verdad? Fíjese, vamos a entrar, que la misericordia de Dios es tan tremenda, hermanos, que uno se queda pensando que aún uno como cristiano comete errores, pero ya tenemos el discernimiento de decir, Señor, hice cosas que no debería de hacer y las he hecho. Sin embargo, tenemos la facultad de ir a los pies de Jesucristo, ¿no es así? Y decirle, Señor, hemos pecado, hemos cometido tremendos errores. Aquí estamos delante de ti. Porque no hay hombre justo sobre la tierra que no peque. ¿O habrá uno justo por sí mismo? No. El que nos justifica, ¿quién es? Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo tiene poder todavía para limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿no es así? ¿Verdad? Y si nosotros vamos a los textos tan conocidos y bien razonados de analizarlos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué amó Dios al mundo? ¿Nomás porque sí? No, porque Él es misericordioso y benigno. Y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted merece el regalo de Dios? ¿Lo merece, sí o no? No. Pero ¿qué es lo que nos hace merecedores al regalo de Dios, que es la vida eterna? Su misericordia es lo que nos hace merecedores. Por nosotros no, hermanos. Solamente por Dios a través de Jesucristo. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dice la Biblia que Cristo murió por nosotros, y Cristo vino a los sanos o a los enfermos. Normalmente se llama al médico. Si ahorita usted se siente sano, ¿tiene necesidad de ir al médico? ¿Para qué? No lo necesita, ¿verdad? Pero por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, escribió, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que la humanidad se enfermó, ¿no es así? ¿De qué se enfermó? De pecado. Y Dios, viendo a una humanidad enferma, pone el médico exacto, ¿no es así? ¿Quién es el médico exacto? Jesucristo. Y luego dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero sin reconciliación ¿hay vida? No, no hay. ¿Qué necesitamos? Reconciliarnos con Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Levante la mano aquí el que no haya pecado. Y Jimena nomás, ¿verdad? Y otro niño que esté por ahí. Y Jimena de todos modos ni cuenta se daba. Pero todos, hermanos, todos hemos pecado. Los que un día
bajamos a las aguas del bautismo, nos reconciliamos con Dios, ¿no es así? Pero no estando reconciliados con Dios, Romanos 5 dice, 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, entonces, ¿quién se tiene que reconciliar con Dios? ¿El amigo o el enemigo? ¿Necesitamos a Dios, hermanos? Sí lo necesitamos, porque, como le digo, mire, el pecado, hermanos, sin Dios, acumulamos muchas cosas feas, vamos acumulando y acumulando y acumulando, y si guardamos todo ese peso del pecado en nuestra vida, llegamos a viejos y ahí tenemos el costalote, ¿eh? Ahí lo tenemos, y cuánta gente llega a su vejez sin Cristo, amargado, sin esperanza, sin nada, con una vida frustrada, con una serie de situaciones, con traumas, con complejos, con, bueno, quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Y los que tienen dinero se van más al pecado, creyendo que con el dinero o buscando esas cosas van a encontrar esa reconciliación para su propia paz interior, pero no es posible, hermanos, porque no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para poderse reconciliar con Dios. El hombre, para reconciliarse con Dios, ¿a quién necesita? A Jesucristo. Muchos de ustedes ya han oído el evangelio por muchos años y no están reconciliados, son enemigos de Dios. No porque yo lo diga, aquí dice así, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, entonces sin estar reconciliados son enemigos de Dios. No lo estoy diciendo yo, así está escrito, ¿verdad? Ya no seamos más enemigos de Dios, ¿verdad? Vamos a tratar de ser sus amigos. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino ¿cómo? Sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero ustedes son mis amigos. Fíjese qué relación, la relación de amistad como que es más fuerte aún que la de hermandad, ¿no es así? Porque Abraham era amigo de Dios, ¿no es así? Abraham era amigo de Dios. Entonces, hay que hacernos amigos de Dios, porque el pecado nos ha constituido enemigos de Dios. Pero hay esperanza, ¿no es así? Hay esperanza para los enemigos de Dios, ¿no es así? Sí hay. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el agua que yo doy es, ¿para qué? Para vida eterna. ¿No está ahí la solución? ¿Quién es la solución? Jesucristo. Yo, ya ve que en veces les platico mucho esto, ¿eh? Si yo pudiera ir a la agencia de carros y les comprara un carro al año a todos, yo les aseguro que todos brincarían de gusto. ¿No es así? ¿Por qué? Porque tienen un carro nuevo, pero el carro ese de la esquina se hace chatarra, ¿no es así? Pero cuando les hablamos de Cristo, ¿qué les estamos dando, hermanos? Les estamos dando el mejor regalo, el mayor regalo que el hombre pueda recibir. Es la vida eterna. Entonces hay que reconciliarse con Dios, ¿no es así? Y luego vamos a leer ahí Isaías capítulo 53. Y viene la pregunta. Isaías pregunta y dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? Isaías capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. O sea, nosotros no vamos a ver a Jesús como un ser así guapo, hermoso, ojo rubio. En cierto modo,
No nos interesa su apariencia física, lo que nos interesa que es su palabra que da vida, ¿no es así? Porque Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y no queréis venir a mí. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo si le está dando lo mejor? ¿No es así? Le está dando vida, hermanos. Vida le está dando Jesucristo. Y lo dice, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No razonamos ese sacrificio tan grande que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Luego dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Fue herido, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjese, si usted comprende esto, hermanos, normalmente el pecador no sabe la carga tan tremenda que trae en él, pero probablemente ya en su casa ahí en la noche razone y diga, ¿por qué sufro yo esto? ¿Por qué yo paso por este tipo de situaciones? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello otro? Porque ahí hay una carga bien pesada. Pero esa carga, hermanos, ¿quién la llevó por usted? Dice ahí la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo es el único que le puede quitar esa carga de pecado. Cuando ellos están en el memorial de la muerte de Jesucristo, dice la Biblia que cantan el himno y luego salen y va Jesús a Getsemaní. Y Getsemaní, Jesús se pone a orar. Y dice la Biblia que cuando él está orando, dice que su sudor era como gotas de ¿qué, hermanos? Como gotas de sangre. Fíjese, si luego nosotros en pecado no soportamos ni nuestro propio pecado, porque así es, ¿verdad? Si ni nosotros soportamos nuestras propias faltas, en veces nos angustian. Por eso vemos la humanidad como anda, ¿verdad? Sufriendo de diferentes formas. Y ellos se angustian y buscan la salida en el alcohol, en el cigarro, en las drogas, en las mujeres, en la pornografía, y quién sabe qué tantas cosas busca la gente para creer que está soportando su propio pecado. No lo soportan ni ellos mismos. ¿Se ha fijado cómo hombres y mujeres del medio artístico se suicidan? ¿Por qué se suicidan? Porque el medio en que andan no es apto para la vida humana y sienten mucha presión. Porque no soportan ni su propio pecado, ¿se fija?
Pero dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo, hermanos, cuando estaba en Getsemaní, él no tenía por qué estar sufriendo ahí, ¿o sí? No, porque él fue sin pecado. Jesucristo no debería haber muerto. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si Jesucristo no pecó, ¿lo podía afectar la muerte? No, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Jesucristo, cuando está ahí en Getsemaní, Él está cargando, ¿qué? Su pecado, mi pecado. Pero como que lo individualizamos. Ah, Jesucristo nomás está cargando mi pecado. No. Acuérdense que los hombres de la antigüedad sacrificaban por fe porque sabían que iba a venir un hombre perfecto para que les quitara todos sus pecados, porque antes nada más sus pecados eran cubiertos, no eran quitados. Pues Jesucristo en ese instante, ¿cuántos millones de personas somos ahorita sobre el planeta? Según esto, 7,000 millones. ¿Qué será más pesado, el peso físico o el peso del pecado? Si le digo, venga y cárgueme, ¿cuánto tiempo me aguantará cargado? Sí, peso. Como 80 kilos, pero peso. ¿Cuánto tiempo me aguantará cargado? 1 minuto. 1 hora me aguantará si me subo arriba de usted. Pero ni nomás me está cargando a mí. Jesucristo en ese instante, hermanos, en el momento que Él está en Getsemaní, Él está cargando el pecado, no solamente el suyo, y todavía no nacía usted, ni había nacido yo, y ya estaba cargando mi pecado. Amén. Desde Adán y Eva hasta el último que tenga que nacer, porque va a haber un fin, Jesucristo estaba cargando ahí el pecado de toda la humanidad en ese instante. ¿Se imagina usted qué peso tan tremendo tenía Jesucristo en ese instante? Imposible de soportar para un ser humano, ¿verdad? Bueno, Jesucristo era humano, sabemos, pero qué fortaleza, qué dedicación de un ser humano para que usted y yo pudiéramos alcanzar algo gratuitamente. ¿No es así? Fíjese todo lo que tuvo que soportar Jesucristo. Y Él muere no porque hubiera pecado, sino que usted y yo pecamos, y como pecamos, tenemos que morir, ¿no es así? Pero ¿quién nos libra de la muerte? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos bautizamos en su nombre, entonces la muerte de Cristo para mí es ¿cómo? Sustitutiva, ¿verdad? O sea, Cristo sustituye, Él muere por mí, amén. Y entonces, nada más por aceptarle, hermanos, dígame, ¿no es eso un regalo tan grande para nosotros? Pero dice ahí, no lo estimamos, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando quiere decir no lo estimamos, ¿qué quiere decir? No estamos razonando lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, y muchas veces le damos largas y le damos largas y le damos largas y se cierra la puerta de la gracia y ya no me salvé. Eso es lo más crítico, ¿verdad? Entonces razonemos esto, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Usted tiene la decisión, hermano, ni Dios mismo lo va a obligar, ¿verdad que no?
¿Usted quiere vida eterna? Pero usted es el de la decisión, Dios no lo obliga. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y bueno, algunas veces necesitamos nosotros, aún siendo bautizados, algunas veces como que necesitamos ponernos a cuentas con Dios por algunas cosas que hemos hecho y que no deberíamos haber hecho. Yo quiero invitarlo, hermanos, si usted quiere pasar aquí al frente para orar, quien quiera pasar, hágalo, ¿verdad? Para darle gracias a Dios, porque, como le decía, es un gran privilegio estar en este lugar. Un privilegio que nosotros deberíamos razonar y decir, Señor, gracias, porque podemos estar ahí, en ese lugar, y podemos escuchar que tú nos amas, que tú eres bueno con nosotros, que tú nos has bendecido en todos los aspectos. Mira, Señor, qué cómodos estamos aquí, ¿verdad que sí? Bendecidos, ¿no es así? Hay oportunidad, hermanos. Si alguien quiere pasar, hágalo, hermano. Amor ¿verdad? inmensurable, Los que quieran pasar, háganlo, vamos a orar. amor puro y bendito, Que Dios nos ayude a quitar el amor de todas mi esas Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, a ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque el mundo se acabe,